Ante o comezo das obras de reforma da Ponte da Barca, o colectivo ciclista Pedaladas propuso aos concellos de Poio e Pontevedra, ademais de a Xunta de Galicia, establecer o sentido único para os coches e facer un carril dobre para bicicletas, ademais de beirar rúas que cumpran ca actual legislación, que marca itinerarios peonís cun mínimo de 180 centímetros de sección. Que una solución no es suprimir, no, es crear, no suprimir. Y ellos pretenden una supresión de un carril. Entonces, no podemos estar de acuerdo y, repito, nos parece una idea que no es razonable. Es cierto que el Puente de la Barca ahora se va a reformar, la estructura, es cierto que la Consellería dijo que hay una y otra opción, pero que corresponde a los concellos proponer este cierre o no del carril. Repito, nosotros no queremos ese cierre, nosotros vamos a defender el doble carril. Dende a plataforma veciñal de San Salvador consideran esta proposta inviable, xa que perxudicaría gravemente a mobilidade dos habitantes de Poio. Una de las propuestas formuladas por Pedaladas era suprimir este carril y se basaba en que, esta semana, con los cortes de la Peregrina, el tráfico iría por el Puente de las Corrientes y, palabras textuales, no habría mayor atranco. Bueno, aquí estamos, aquí vemos coches continuamente, el Puente de las Corrientes está colapsado. No nos parece viable ni real la propuesta de Pedaladas. Piden ás administracións implicadas que non acepten a proposta e anuncian movilización se finalmente se dá o visto bo a esta modificación. Si esto se lleva a cabo, nosotros ya lo hemos anunciado, lo anunciamos y lo anunciaremos. Haremos movilizaciones, saldremos a la calle, las veces que haga falta, no vamos a cesar nuestro empeño, lo tenemos clarísimo. Es decir, si el Puente de la Barca se cierra en solamente una dirección, las movilizaciones serán inminentes, desde manifestaciones, sentadas en esta rotonda, sentadas en la rotonda de los bomberos, es decir, no vamos a permitir que se haga este prejuicio para todos los vecinos de Poio y también de Pontevedra, además, ya no solamente de Poio.